Pero si nadie tiene ninguna pregunta, vamos a continuar con la jornada, con la presentación sobre la distribución y diferenciación morfológica de alisos autóctonos en las riberas de la península ibérica, que nos dará Macarena Cuerdo. Macarena es bióloga por la Universidad Autónoma de Madrid, con máster en Biología de la Conservación y Biodiversidad por la Pablo de Olavide. Ha trabajado en distintos ámbitos de la biología y la ecología vegetal, interacción planta-herbívoro, vegetación de riberas y taxonomía de especies pseudocrípticas, y actualmente participa en un proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid centrado en la taxonomía de briófitos y concretamente de la familia Ortotricáceas. Mientras espera financiación para incorporarse como doctoranda al equipo, desempeña tareas como técnico de laboratorio. Así que nada, Macarena, cuando quieras, estamos deseosas de conocer cómo diferenciar las especies de aliso de la península. Adelante. Pues bueno, muchas gracias por la presentación y a las dos, a Sonia y a Sara, por acordaros de mí y de los alisos para este tablí, que me hace mucha ilusión. Y nada, si os parece, comparto la presentación. A ver, decidme porfa si veis el puntero. A ver. Sí, se ve. Vale. Pues nada, como decía, vengo a hablar de alisos. Esto es parte de lo que fue mi TFM, dirigido por Juancho Calleja, Paco Lara y Ricardo Garilletti. Y bueno, la charla la he titulado Distribución y diferenciación morfológica de los taxones autóctonos de aliso en la península ibérica. Y así, para empezar un poco, pues quería empezar hablando sobre taxonomía. Y es que, bueno, como la mayoría sabréis, tradicionalmente la descripción de nuevos taxones ha estado basada en criterios principalmente morfológicos. Sin embargo, hoy en día tenemos lo que denominamos taxonomía integrativa, que permite que cada taxón nuevo descrito esté sustentado por distintos argumentos. Estos argumentos pueden ser pues, de tipo genético, de distribución, de ecología, de ploidía, etcétera. Y lo bueno que ha tenido la taxonomía integrativa, una de las muchas cosas buenas, es que ha permitido que salga a la luz una parte de la biodiversidad que hasta hace no mucho permanecía oculta, que es la biodiversidad críptica o pseudocríptica, es decir, aquella que no presenta diferencias o presenta diferencias morfológicas muy sutiles con respecto a los taxones con los que están más emparentados. Y este es precisamente el caso de las dos especies de aliso ibérica de las que vamos a hablar hoy. Entonces, los alisos pertenecen al género Alnus, que a nivel mundial tiene 41 especies y en Europa tiene 6 especies. Alnus cordata, incana, alnobétula y glutinosa, que son diploides, y luego otras dos recientemente descritas, que son tetraploides, lusitanica y rolenae. Si nos centramos en el contexto ibérico, pues tenemos dos especies que hacen grandes formaciones en nuestras riberas, en buena parte de nuestras riberas. Son el glutinosa y el lusitanica. Si veis el mapa de distribución, veis que se localizan en su mayoría pues en el norte y en la mitad oeste de la península. Es porque son especies acidófilas, entonces en la mitad este, donde el pH de los suelos, como sabéis, es básico, pues son bastante escasas. La pinta que tiene un aliso, pues también lo conoceréis muchos, es un árbol pues como de unos 20 metros de alto y las ramillas serían algo como lo que os pongo aquí, como este pequeño esquema. Con unas hojas más o menos suborbiculares, con un ápice que puede estar emarginado, amentos masculinos bastante largos y quizá lo más característico, los amentos o infrutescencias femeninas, que en parte lignifican y permanecen en el árbol en esa formita como de piñas pequeñas. Las aliseas de la península están recogidas bajo el código IC 91E0, es decir, son consideradas hábitat de interés comunitario. Y hasta hace no mucho se pensaba que todas las aliseas que tenemos en la península estaban conformadas por Alnus glutinosa. Sin embargo, hace poco, relativamente, se describió Alnus lusitanica como nueva especie y entonces ya cambió un poco la cosa. ¿Qué sabemos entonces de estas dos especies de aliso? Vale, pues en primer lugar sabemos que tienen ploidía distinta. Alnus glutinosa es diploide, mientras que Alnus lusitanica es tetraploide. Y estos tetraploides habrían surgido por uno o varios eventos, no se sabe, de autopoliploidía a partir de los diploides. Otra cosa que sabíamos más o menos es la distribución. Glutinosa se extiende por buena parte de Europa y en la península llegaría solo hasta el Pirineo, mientras que lusitanica es el que está más extendido por toda la península y llega hasta el norte de África.
Os marco también en este mapa a Alnus rollenae, que es la otra especie que se describió a la par que lusitanica y que también es tetraploide. Luego hablaremos un poquito de ella. Más cosas que sabemos. Pues desde el punto de vista genético, en 2016 ya parece que detectaron cierta estructura genética que permite distinguir a glutinosa de lusitánica, y también en redes de haplotipos se ven que los lusitánica van por un lado distinto a los glutinosa. En cuanto a genética, sí que ha habido estudios algo más recientes que incluyen además muestras de más puntos de la península y vuelven a comprobar esa estructura genética de la que hablábamos. Y además, en 2023 ya se ve una cosa bastante chula, que es que esto de que el glutinosa se quedaba en el Pirineo, parece que no. Encontraron glutinosa, una intrusión en la cordillera Cantábrica, en los ríos Nansa y Deva. Y lo último que sabemos es algo sobre su morfología. En el trabajo de Vitt et al. 2017 es donde por fin describen a Lusitanica como una nueva especie. Y el último argumento para describirlo como especie es el argumento morfológico. En este trabajo hacen un estudio morfométrico con algunas de las muestras que veis en este mapa y llegan incluso a proponer una clave. No sé si os habéis peleado con esta clave, pero bueno, es una clave un poco compleja y muchas veces pues llegas a un callejón sin salida que no sabes muy bien en cuál de las dos opciones estás. Pero bueno, aun con eso, Lusitanica queda declarado un nuevo endemismo ibero-norteafricano, pero todo lo que sabíamos hasta ahora está basado, como decía, en trabajos con unas muestras que no representan del todo bien la distribución real de alisos que tenemos en la península ibérica. Entonces, en este contexto, pues nosotros queríamos saber un poco mejor qué nos falta por saber. Queríamos conocer un poco mejor los interrogantes, teniendo en cuenta una distribución más amplia, ¿no? Entonces, queríamos conocer la distribución detallada de estas dos especies. Al conocer la distribución detallada, quizás también podríamos detectar nuevas zonas de contacto entre las especies y, a lo mejor, posibles híbridos. Híbridos, en principio, triploides. Esto no nos lo hemos sacado de la manga. Es que, bueno, el Alnus rollenae que os comentaba antes, que se describió a la par que lusitanica, que era tetraploide, se ha visto que hibrida con glutinosa, dando lugar a individuos triploides. Entonces, ¿por qué no podría pasar también esto en la península ibérica? Y luego, por último, queríamos ver si de verdad se pueden diferenciar desde el punto de vista morfológico los alisos que tenemos aquí, teniendo en cuenta toda la variedad de alisos y alisedas que tenemos en la península. Para cumplir estos tres objetivos, pues lo primero que hicimos fue salir al campo y coger un porrón de muestras. En total, 160 muestras de 142 localidades. La forma de identificar a qué especie pertenecía cada una de estas muestras fue mediante citometría de flujo, viendo pues básicamente la ploidía de cada individuo, si eran diploides o si eran tetraploides. Con esto ya podíamos tener un mapa algo más completo de la distribución y también podíamos detectar esos posibles híbridos triploides si los hubiese. También pedimos muestras a herbarios para tener en cuenta otros puntos que nos faltaban, en fin. Y bueno, luego la parte de morfología, que es el tercer objetivo, ¿no? Está basado en la metodología que utilizaron en el trabajo de 2017 donde describen a Lusitanica. O sea, hemos intentado replicarlo, pero eso, con una variedad de muestras que ocupe un rango de distribución más grande y más representativo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que obtuvimos fue este mapa de distribución. En este mapa tenéis en amarillo Alnus glutinosa, en naranja a Alnus lusitanica. Los triangulitos representan las muestras que se usaron para morfometría y los puntos negros son todas las muestras que se han usado en todos los trabajos que se han hecho anteriormente, ¿no? Para que veáis un poco la diferencia de densidad en cada zona. En rosita está la región eurosiberiana, en verde la región mediterránea y luego las líneas azules son las delimitaciones hidrográficas, ¿no? Y bien, ¿qué vemos entonces en el mapa? ¿Glutinosa se queda en el Pirineo? Pues no. No solo por la intrusión del Cantábrico, que ya se conocía, sino que vemos que baja hasta el este de la cuenca del Duero sin ningún problema, aparece en el Pirineo y Prepirineo central y luego en el este de la península baja hasta zonas tan mediterráneas como Tarragona. Y luego
oh sorpresa, aparece también en la cara norte de Sierra Nevada. Esto, bueno, ahora os contaré un poco sobre este dato curioso, pero vamos a ver un poco Lusitanica, que aquí sí que no hubo muchas sorpresas, efectivamente es el que estaba más extendido a lo largo de la península, aparece en prácticamente todas las cuencas. Y en cuanto a las zonas de contacto, de nuevo la del Cantábrico que ya conocíamos y luego esta zona nueva, todo el este de la cuenca del Duero y el oeste de la del Ebro, que podría ser una zona de contacto, y la de Sierra Nevada. Aunque hemos encontrado estas zonas de contacto nuevas, no hemos encontrado híbridos triploides, así que bueno, esto por un lado es una tranquilidad porque no hay un tercer aliso que identificar en campo. Parece que si hibridan pues debe ser algo muy raro. Y luego lo que os comentaba de Sierra Nevada. Tirando un poco del hilo de estos glutinosa en la cara norte, que nos llamaron bastante la atención, vimos que seguramente procedan de plantaciones que se llevaron a cabo en los años 50. Así que ojo que si estáis en una liseda en el campo, lo primero que hay que saber es si es plantada o no es plantada, o si procede de plantación o no, porque, bueno, si procede de plantación, con bastante seguridad sea de glutinosa, que igual pues provenían de Europa o no sabemos. No hemos podido seguirle el registro a esos alisos. Y bueno, teniendo en cuenta este mapa de distribución ya en la cabeza, pues en cuanto a morfología, no me voy a enredar mucho con estadística, pero para que veáis un poco lo que vimos en los análisis de ordenación, luego hicimos clasificatorio y discriminant, pero bueno, ya los análisis de ordenación nos indicaban que había un solapamiento grande entre las dos especies, algo que contrasta bastante con lo que encontraron en 2017 el equipo de BIT, donde las dos especies se separaban como muy bonito todo y luego nosotros hemos encontrado una cosa bien distinta. El caso es que, aunque había bastante solapamiento, sí que pudimos sacar 4 características, 4 caracteres que más o menos en un porcentaje alto permiten distinguir una especie de la otra. Entonces vamos a ver un poco esos caracteres. En primer lugar tenemos aquí en este esquemita de la derecha, os los he ido señalando en rojo. Entonces el primero que tenemos es el pedúnculo del amento femenino, que sería algo más corto en glutinosa que en lusitánica. Luego tenemos el ratio ancho-largo de la hoja, que sería un poquito más bajo en glutinosa, o sea, tendríamos hojas un poquito más estrechas y alargadas en glutinosa. Luego, el ápice de la hoja, que en glutinosa hay una mayoría de ápices que son emarginados, mientras que en lusitánica predominan los ápices rectos. Y por último, un carácter que está relacionado con el primero, que era el pedúnculo del amento, que es el ratio largo del amento femenino, longitud de su pedúnculo. En glutinosa tendríamos amentos un poquito más largos en relación a su pedúnculo. ¿Qué pasa con estos 4 caracteres? Pues bueno, están muy bien, pero solo permiten distinguir exactamente un 87,5% de los individuos. Aún así, pues para este 87,5 podemos proponer una clave de identificación, que es esta que veis aquí, y que igual pues no os odiáis por ella, porque como veis muchos de los caracteres requieren tomar medidas y además veis que los rangos de solapamiento son muy grandes. La gracia de esta clave es que teniendo en cuenta estos 4 caracteres, para el aliso que tú tengas y que vayas a identificar, para uno de estos caracteres se va a quedar en uno de los extremos y va a ser el que te va a permitir saber delante de quién estás. Pero que no cunda el pánico, si estáis en una liseda, rodeados de un montón de alisos, con un montón de hojas porque todavía no las han tirado, fijaros en los ápices de las hojas. Esto puede ser una muy buena opción si tenéis un montón de ramas y alisos disponibles. Si veis que hay una mayoría de hojas con el ápice marginado, seguramente estáis en una liseda de glutinosa. Mientras que si no veis tantas hojas emarginadas, seguramente estéis en una liseda de lusitánica. Pensad que se han encontrado muy pocas poblaciones mixtas, o sea que la probabilidad de que la liseda en la que estáis esté constituida por una única especie dominante es bastante alta. Así que bueno, estando en campo y teniendo mucho material disponible, esto es una muy buena opción. Ya si tenéis un pliego o una ramita que os habéis llevado a casa, entonces ya se complica un poco más. Total, que ¿cómo identifico yo un aliso? Que supongo que es lo que muchos querréis saber. Pues lo que no falla es la haploidía.
citometría de flujo y ver el nivel de ploidea, glutinosa diploide, lusitánica tetraploide. Como muchos no tenemos un citómetro de flujo en el bolsillo ni en casa, la opción de la distribución pues también es muy buena. Vale que hemos encontrado más zonas de contacto, pero aún así hay muchos puntos en los que sabemos que hay solo una de las dos especies, así que bueno, la distribución es otra opción. La tercera opción es lo que os decía, si estáis in situ en la liseda con hojas, fijaros en los ápices. Esto pues es relativamente sencillo y es una buena opción también. Y ya por último, si ni con esas, porque pues eso, tenéis solo un pliego o una ramita o la cosa se complica, pues podéis pasarle la clave que proponemos. Y rezar porque estéis dentro de ese 87,5% de alisos que esta clave permite distinguir. Si estáis en el 12,5% restante, entonces tenéis que volver al paso 1, intentar hacer citometría o con la distribución y así es. Entonces, pues nada, así es la diversidad críptica. Yo me encantaría deciros que, pues yo que sé, que uno tiene un pelo no sé dónde que lo distingue claramente del otro, pero no pasa. Entonces, bueno. Y nada, aquí os dejo el artículo que salió hace poco por si queréis saber un poco más sobre alisos, por si queréis ver todo el proceso de la morfometría, qué variables hemos tenido en cuenta y cómo se ha hecho. También el artículo incluye en material suplementario muchas fotografías de que hemos considerado cada categoría de cada variable de referencia, donde pues vais a poder ver la variabilidad tan grande que hay de morfologías. Y luego también, aunque parecen obviedades, esquemas de cómo se han tomado las medidas, que como digo, eso parece obvio, pero luego cuando te pones, muchas veces no es tan obvio. Y bueno, pues ya está, eso es todo. Aquí os dejo pues toda la gente que ha colaborado, Juancho, Paco y Richie que dirigieron, Nacho Márquez Corro, que creo que está por ahí escuchando, que es quien se encargó de todo lo de la ploidía, de la citometría de flujo, la gente que salió al campo conmigo, gente que nos envió material desde herbarios y pues eso es todo. Muchas gracias, Macarena. Me ha encantado, la verdad, cómo lo has explicado, toda la información que habéis recopilado. La verdad que el tema de la taxonomía integrada o integrativa creo que es la aproximación que se debería aplicar a día de hoy. Así que nada, enhorabuena. Creo que hay preguntas por ahí. ¿Alguien ha levantado la mano? Merce Granados. No te escuchamos. No sé si es porque tienes el micrófono desconectado. Bueno, si alguien, por lo que sea... Ah, mira, a ver. No, en principio, creo que no debería haber ningún problema en que podáis hablar automáticamente. Si no, siempre podéis hacer uso del chat, por si acaso alguien tiene algún problema. A ver. No se puede hablar automáticamente. Ah, vale. Perdón. Pues entonces, a ver. Tengo que autorizarlo yo. Merce está autorizado ya. Vale. Sí, la pregunta que quería realizar, buenos días, es si en la zona de Cataluña, si no hay posibilidad de encontrar, digamos, el aliso que es más común en toda la península ibérica. En Lusitánica, a ver, posibilidad, claro, no hemos peinado cada río de Cataluña, pero de los que de los materiales que hemos recopilado no ha salido. ¿Es esperable? Bueno, se decía y parece que en algunos aspectos Lusitánica sí que está adaptado a zonas más mediterráneas, pero claro, ahora viendo también estos resultados, viendo que glutinosa llega hasta Tarragona, por ejemplo, pues que es súper mediterráneo, entonces ya si comparamos a lo mejor un Lusitánica que esté en regiones muy mediterráneas con esos glutinosa que también están en zonas muy mediterráneas, pues no sabemos si va a haber muchas diferencias. Entonces,
parece que adaptados a la mediterraneidad están los dos, porque los dos aparecen en zonas supermediterráneas. Muchísimas gracias. A ver, por aquí comentan, en Cataluña hemos cubierto todas las zonas donde hay alisedas, incluyendo las poblaciones aisladas del río Tiurana en el extremo sur de Cataluña. Este es Juancho, uno de los directores, así que... ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo unas cuantas, pero os doy pie a cualquier persona que tenga alguna curiosidad. Mientras tanto, te pregunto si se sabe si hay aislamiento reproductivo entre las dos especies. ¿A qué se debe esa estructura genética tan fuerte, teniendo en cuenta que hay áreas solapantes? ¿Es la propia diferenciación de la haploidía que pueda estar generando algún tipo de aislamiento reproductivo? Pues, claro, por un lado pensábamos que es que igual ni siquiera estaban aisladas o tan aisladas reproductivamente y que igual podríamos encontrar esos híbridos triploides, que de hecho se ha visto que pueden tener descendencia en los otros triploides que se han encontrado en Europa con el Ronenai y el glutinosa. Entonces pensábamos que aquí quizás sí que hubiese cierto flujo genético, pero no hemos encontrado triploides. Entonces, lo que pensamos, lo que se nos ha ocurrido es que quizás sean diferencias fenológicas, que haya alguna diferencia fenológica y por ese motivo no hibridan, no se cruzan y llevan bastante tiempo aislados genéticamente por eso, y por eso ves también esa estructura genética tan marcada. Pero como datos de fenología pues no hay muchos y quizás la diferencia fenológica sea muy sutil, pues no sabemos, no tenemos una razón segura. Vale, porque luego a nivel de ecología, en principio los ambientes en los que están... Claro, eso también lo discutimos un poco en el artículo, y es que, bueno, cuando se pensaba que el glutinosa se restringía al Pirineo y Lusitanica bajaba pues hasta el norte de África, pues todavía podía tener sentido que igual en cuanto a ecología pues fuesen bastante distintos, pero ya ves que lo que decía ahora, que es que ambos están en zonas mediterráneas, ambos están en región eurosiberiana, o sea que en cuanto a ecología no hay muchas difereencias. Los dos son acidófilos, los dos viven en orillas de ríos, en las riberas, no hay muchas diferencias en cuanto a ecología. Sí que hay algún estudio que se ha hecho hace no mucho en Portugal sobre plantones y semillas, y sí que han visto alguna característica también en bioquímica y así, que parece indicar que Lusitanica está algo más adaptado a mediterraneidad. Pero claro, no sé, si no recuerdo mal el mapa de puntos que usaban de muestras, los glutinosa que usan no están en zonas súper mediterráneas tampoco. Entonces, pues no sé, sí que a nivel de haploidía, también el ser tetraploide, tener el doble de material genético, puede hacer que la cantidad de cambios sea mucho mayor y que te distancies del otro bastante más rápido en ese sentido. Entonces ahí también pues, puede marcarse más la estructura genética. También afecta a la densidad de estomas, por ejemplo. Eso no lo hemos medido, pero bueno, podría afectar a la densidad de estomas en cuanto a que el tetraploide tenga las células más grandes, tiene menos densidad de estomas y entonces está más adaptado a un ambiente mediterráneo. Pero todo esto son un poco hipótesis que están ahí y seguro con los datos que hemos sacado ahora que vemos eso, que glutinosa está en el Mediterráneo claramente, pues no sabemos. En cuanto a ecología no hay muchas diferencias, parece. Interesante. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Vale. Sí, yo tengo Jorge una Calvo. pregunta. Ah, vale, perdón. Mario, pues adelante, luego leo la que hay en el chat. Sí, ya. Bueno, podéis levantar la mano y yo os autorizo para que habléis, ¿eh? Si no están autorizados los micros automáticamente es para evitar, bueno, algún problema que ha habido otros años. En cualquier caso, levantar la mano y podéis preguntar. Sí, mi pregunta es, Macarena, para buenas prácticas para
para ayudaros o para conseguir identificaciones a través de iNaturalist que sean de fiar, ¿no? Respecto a los alisos. ¿Qué fotos hemos de hacer? Y si has obtenido con lo que hay en iNaturalist, si hay normalmente posibilidad de sacar conclusiones o normalmente no. Pues mira, Mario, si ya es difícil a veces teniendo el pliego delante, con fotos de iNaturalist a veces pues es literalmente imposible. Una buena estrategia es si estás allí en la liseda, como decía, pues saca una foto general donde se vean varios alisos, porque si tienes la pista de varias ramas con muchas hojas y varios individuos, con el ápice igual pues puedes deducir algo. Si no, fotos que permitan más o menos ver los caracteres que salen en la clave, o aunque no puedas tomar medidas tal cual, pero que te permitan ver los amentos femeninos, súper importantes, y no solo las hojas, sino amentos femeninos, si puedes hacer una foto, pues también, porque eso también da pistas. Entonces, bueno, cuando la diversidad es así un poco pues pseudocrítica, es difícil hacer con fotografías poder identificarlo bien. Pero bueno, en muchos casos, como decía, simplemente la ubicación de la foto ya nos va a dar una pista. Foto general de la liseda puede ser súper útil y luego hojas y amento femenino, diría. Mira, pregunta Jorge Calvo, ¿tenéis constancia de la presencia de Alnus incana en la península ibérica? Y si es así, si se trata de plantaciones o que se haya podido confundir con otras especies. Pues seguramente haya por el norte. En el norte también, en la zona de Pirineo y Prepirineo, pues encuentras el cordata, por ejemplo, que está bastante naturalizado y que se planta, pero se diferencia bastante bien, o sea, ese no tiene pérdida. El incana que se haya confundido, pues quizás se ha confundido, pero sí que se distingue bastante bien de estos dos. Los más tricky, digamos, son el glutinosa y el lusitanica. El resto se distinguen bastante bien. Y de hecho, en el trabajo este de BIT de 2017, donde describen a lusitanica, el estudio morfométrico lo hacen también con incana. Y en la clave aparece también incana. Entonces, bueno, y ahí no hay mucha confusión. Así que no sé, quizás sí aparezca incana por el norte, muy probablemente, pero no lo conozco, no lo sé. Vamos, no conozco poblaciones concretas. Y luego Juan Pisco pregunta si se han estudiado los nódulos bacterianos por si hay diferencias entre las dos especies. Pues que yo sepa y que haya leído, no. ¿Se ha hecho? Pues lo mismo, sí. No lo sé, la verdad que no lo sé. No sé. Lo único que sí que se ha visto, bueno, que no tiene que ver mucho con nódulos bacterianos, pero no sé si sabéis de que las alisedas están siendo afectadas por Phytophthora alni, que es un mixomicete, que básicamente deseca los alisos. Y sí que han visto que Alnus lusitanica tiene mucha más biodiversidad, mucha más diversidad genética, y que ahí podría quizá estar la clave de encontrar resistencia al parásito. Entonces, bueno, pues yo qué sé, igual esa diversidad genética también interacciona con otras cosas, bueno, hace que las interacciones con otros organismos pues sean distintas, o sea que bueno. Y yo tengo una última pregunta respecto a las poblaciones de Marruecos. No sé si las habéis integrado como parte del estudio, si habéis visto algún patrón, algo diferente, si tenéis sospecha de cierto aislamiento también. Pues nosotros no hemos incluido las muestras de Marruecos, no hemos podido ir a por muestras a Marruecos, y a los herbarios, las que hemos incluido, no hay ninguna de allí. Entonces, en morfometría no están metidas, pero se espera que sean bastante parecidas a las que hay por Cádiz, que de ahí sí que tenemos muestra y están en morfometría también. En redes de haplotipos salen muy parecidas. Entonces, esperamos que sean también morfológicamente, pues que quizás sean bastante similares. Pero no hemos encontrado, dentro de Lusitanica, no hemos encontrado tampoco patrones que digan, pues los de la mitad sur son más parecidos entre sí que respecto a los del norte.
No, es como simplemente un abanico grande de posibilidades donde se mezclan todos y no hemos visto patrones. Y lo que sí que está verificado es el nivel de ploidía de las de Marruecos, ¿no? Eso Que es, se sabe sí. que son tetraploides Eso es. también. Sí. Muy bien, pues si no hay más preguntas, vamos a dar paso